A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema posiblemente moleste a algunos, pero es un tema que vale la pena comentar. Me cayó el 20 cuando leí hoy un artículo muy interesante del periódico Financial Times, periódico inglés al cual estoy suscrito, que dice así, es online fandom, podríamos traducirlo de manera libre, el fanatismo en la red o el estar en línea, los fanáticos en la red le han dado el carácter a nuestro mundo o han modificado nuestro mundo. ¿Qué significa esto? En términos más llanos, claros, que las redes, con su lado perverso, vamos a ponerlo de esa manera porque lo tienen, ¿verdad? han generado una fuerza de millones, de cientos de millones o quizá miles de millones que se alimentan de lo que ahí pulula en esas redes y le han dado forma a ser fanático, a ser seguidor de algo, lo que quieran ustedes. Lo más que vemos hoy es los artistas, las cantantes, los grupos musicales, los deportistas, y eso genera una forma, una actitud, una conducta de ver o de ser fanático de este o de aquel. No sé si recuerdan ustedes que vino a México una cantante de los Estados Unidos, no me acuerdo si se llama Taylor Swift, que es una cosa que llegó a México y causó furor, al grado tal de que un viejo nalgasmeadas como Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que fue ministro de la Suprema Corte, allá andaba cantando las canciones y bailando ahí, no sé en qué lugar se presentó esta joven cantante. Entonces dice uno, un ministro de la Suprema Corte en ese espectáculo ahí. A ver, dice, algo ha cambiado en el mundo, ¿verdad? Pero no es nuevo eso. Recuerdo los comentarios que se suscitaron cuando el ya fallecido Alberto Aguilera, conocido en el AMPA musical como Juan Gabriel, asistieron, fue una gala en Bellas Artes, y era increíble las imágenes, me decía una persona que asistió, Ángel, el secretario fulano, ahí moviéndose, querida, aquello era de dar pena ajena, sí, así es. Yo lo vi en Sonora, cuando fue Juan Gabriel a Sonora. Entonces, pues era una función, creo que para sacar fondos para el DIF estatal o alguna cosa así. Entonces, muchos funcionarios, pues ahora le tienes que ir, aquí están los boletos, y me contaban cosas de funcionarios arriba de las sillas, gritando, amor eterno, ahí dices, pero ¿cómo? Bueno, eso es a lo que se refiere ese artículo, cómo esa forma, ese fanatismo de nuevo cuño, es lo que domina hoy en el mundo. Y eso es un gran peligro, aunque usted no lo crea. Yo no sé si es usted fanático o seguidor de algún cantante o de algún youtuber, algún influencer acá y con las cosas que dice usted babea ante eso. No diré nombres, no tiene caso, ¿verdad? Pero eso ha cambiado totalmente el espacio de las aficiones y de las conductas que las aficiones acarrean. El caso del fútbol es un caso también icónico de esto. La atracción o lo que representan personajes como Cristiano Ronaldo, Messi,
y algunos candidatos menores como Neymar y otro señor que se apellida Papé, BP, algún nombre así raro, medio de algún idioma africano, y muchos otros. Y eso, cuidado, señores, ¿por qué razón? Ahorita lo voy a explicar. El título de la parte editorial de Platica con Ángel del lunes 17 de agosto del año 2026, el título es el siguiente: ¿qué mitote nos desviará de lo fundamental? ¿O qué mitote nos desviará esta semana de lo fundamental? Dice uno, a ver, sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos frente a un gobierno, primero con el bulto y ahora con la anticientífica, donde un par de pervertidos, como es este señor Jesús Ramírez y Genaro Villamil, que son los artífices de la política de comunicación del Estado mexicano. Entonces tienen a su servicio miles de personas a las cuales les pagan, tienen una cantidad tremenda de recursos de todo tipo, y ellos lo que buscan es generar una conducta que los separe o les haga no interesarse en las cosas fundamentales. ¿En qué se interesarían? Bueno, pues en las mañaneras, en la doctora, en etcétera, etcétera. Y en algunos casos en este tipo de asuntos que hoy domina la agenda política nacional desde hace varios días. La visa que le revocaron a uno de los hijos del mundo, uno de los juniors, ¿verdad? Y dice uno, a ver, ¿por qué cuando les revocaron la visa a este gobernador, a este otro, no hubo este escándalo? Porque en este se dieron cuenta los dos pervertidos estos de las ventajas que podría traer para que la atención se desvíe de los problemas fundamentales, estructurales del país y se enfrasquen opinantes, analistas de postín, de gran prestigio, y no, bueno, que así, que no, pero que esto y que el otro, y tienen a México girando en torno a una visa. Sale por ahí una persona que, pues yo no sé si conozca la O por lo redondo, una diputada o legisladora de Morena, donde plantea que la visa es un derecho. Como diría Catón, repito, háganme el refabrón cabor. A eso conduce ese fanatismo. Es como si un seguidor de esta cantante o la que sea, acá diga, no, es que canta esto y con esa voz. Y yo le dije el otro día a un amigo, a ver, le digo, voces, la de la afinada María Calas, actualmente la de la señora Netrebko, esas son voces. Son química, electrónica o lo que sea, y mover los glúteos. Es como esta señora colombiana, que su gran mérito es mover a una velocidad increíble que parece que los glúteos se le van a separar del cuerpo, y ese es su mérito. Y eso hace que millones babeen ante eso. Entonces dice uno, bueno, pues ni modo, así es esto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Miren ustedes, lo frívolo que sería esto, pero no solo es lo frívolo, es lo que pervierte el gusto de las personas, pero dejen ustedes, cada quien le puede gustar lo que sea. Es decir, no es lo mismo que a alguien le guste cómo canta los corridos Chalino Sánchez, o ya murió, ya lo mataron a Chalino, o que les guste cómo los cantaban los originales cadetes de Linares, por ejemplo. Hay de gustos ahí. Pero no es lo mismo
olvidarse de los problemas del país, de lo que es fundamental, para llenar todo ese vacío con estos personajes que he mencionado. Yo estoy sorprendido, le preguntaba a un amigo que conoce cómo se mueve la cosa del espectáculo en la Ciudad de México, con los que aparecen en el Auditorio Nacional y en la Arena Ciudad México, Ciudad de México, allá donde estaba antes Ferrería, que es un lugar también donde se presentan algunos artistas de fama internacional, como dicen. A ver, Ángel, ¿te sorprenderías tú al saber el número de conciertos que se celebran en la Ciudad de México en el año, en esos dos espacios? Pero te sorprenderías más del número de conciertos que se realizan en dos partes que tú no tienes ni idea. Uno, el Teatro Metropolitan, que tú cuando eras joven lo conociste como cine. Sí, le digo, yo fui algunas veces a ver películas ahí al Cine Metropolitan, pero hay otro que seguramente no lo conoces, el Lunario. ¿Y dónde queda esa madre? Le digo, atrás del Auditorio Nacional. Ahí había un teatro, creo que era el Teatro Orientación, era lo que se llamaba la Unidad Cultural del Bosque. Ahí presentaban, se escenificaban obras de teatro de buena calidad, etcétera, etcétera. Hoy, prácticamente de los 365 días del año, me dice, fácil, a ver, son 52 semanas, 200 días al año. Hay algún artista o algún artista, diría la anticientífica, que se está presentando ahí. Como no alcanzan a llenar el auditorio, ese es el espacio para esos segundones, que algunos tienen buena voz, que son esto, pero eso es su espacio. Entonces le digo, no puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. ¿Ante qué estamos entonces? Que la educación tan mala que recibimos, la educación pésima que recibimos, para ser honrados intelectualmente, produce ese tipo de personas. Conjuntos, de repente apareció, no de repente, creo que tiene muchos años, un conjunto, o no sé, banda, o no sé cómo llamarlo, de Iztapalapa, que se llama Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules, y pregúntenle ustedes a alguien que sepa de música, dice, mira Ángel, esta gente se saben 2 o 3 compases o ritmo y la monotonía de sus canciones o de su forma de cantar es algo pocas veces visto. Y tarareó una canción que es muy popular, ¿cómo no te voy a querer? Taratarita, y empezó él a tararear, y mira, ahí va el ritmo, taratarita, y taraita. Eso, dice, es una cosa paupérrima musicalmente hablando, pero ve el éxito que han tenido. Bueno, le digo, pues ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues no ir a eso, no asistir a eso, no convalidar eso. Le digo, pero al margen de si uno no va, se abstiene o etcétera, hay un daño ya hecho. En México, quizá desde hace 10 o 15 años, la atención de decenas de millones de ciudadanos ha centradose en personajes como esos, ese conjunto, grupos de lo que llaman la música regional mexicana, con corridos tumbados, etcétera, etcétera, toda esa estilo musical, donde tranquilamente en un estadio meten 20, 25, 30 mil gentes y están ellos tocando y en un momento nomás la música y la gente sigue cantando el corrido. Grupo Firme y los de... Así es. Entonces, ¿qué hace el Estado mexicano con eso que tiene ahí? Lo usa.
lo promueve, lo protege. ¿Para qué? Para que la gente gaste su poco dinero, porque no es barato asistir a esos conciertos, asista a esos lugares y salga cantando las canciones y que se olvide de los problemas económicos, políticos, de los problemas estructurales. Esa frivolidad que debería asustarnos es el alimento espiritual de decenas de millones de mexicanos. Por eso cuando alguien intenta poner en una reunión un tema, que las pensiones, no, ya vas a empezar, Ángel. Es lamentable eso, pero eso lo hemos construido en los últimos 10 o 15 años. En los últimos 10 o 15 años. Y vean los resultados. Un apoliticismo sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque eso le permite a grupos como Morena hacer lo que les da su gana con los recursos públicos, con las leyes, cambiarlas a su gusto, cancelar otros, etcétera, etcétera. Y nadie emite protesta alguna. Solo un grupito de intelectuales, los ternuritas y todo, pero no pasan del artículo en el periódico y de una entrevista en una de las radios, no todas, porque ahora ya está muy controlado eso, y ya cumplieron con su tarea histórica frente a las grandes necesidades del pueblo, como dicen, de la sociedad mexicana. Eso es lo que produce eso, y es utilizado. Es utilizado así de manera burda. Eso tiene un fin, tiene un objetivo claro: distraer, pero distraerlos, es decir, evitar que le presten atención a los temas estructurales del país. ¿Qué puede uno hacer? Pues yo no sé si en un momento decirles a Los Ángeles Azules, oiga, ¿por qué no se avientan ustedes una canción acá chila de las pensiones en México? ¿Cómo va a tronar? ¿Cómo no habrá dinero para las pensiones? A ver, no, pues nadie las cantaría. Así es. Y que alguien, el grupo este que traen allá al Zócalo disque gratis, los que sean, pues ahí, que se avientan un corrido chilo acá o una canción condenando la complicidad de Morena con los narcotraficantes. A ver, no, pues ¿cómo? ¿verdad? Señores, no digo que no escuchen a Los Ángeles Azules o a los, no, lo que estoy diciendo es el peligro que corre este país cuando el ciudadano, por las razones que fueren, deja de interesarse en los problemas que le afectan y ante la situación que padece, la llenan con ese tipo de conjuntos de actores, de actrices, de cantantes y cantantos, diría la anticientífica, de cantantas y cantantos. Aparentemente es algo inocuo esto, no señores. En las sociedades modernas nada es inocuo. Por eso les digo que este artículo que leí me abrió los ojos en un tema que yo no le había prestado la debida atención. Cuando empiezo a preguntar sobre espacios como el Auditorio Nacional, ya les conté lo que me dijo este amigo, y el Lunario y el Teatro Metropolitan. Están llenos, Ángel, están llenos. Y cantantes que quizá fueron muy populares hace 20 o 30 años, ahí se presentan. Y ya son los últimos años y todo, y sacan su lanita ahí. Y entonces la gente se distrae con eso. Pero eso no es no que se distraiga con eso. Los están llevando a esas cosas frívolas, a esas cosas aparentemente una diversión, a que se alejen de los problemas centrales que enfrenta México.
Ese es el objetivo. Y para eso se pintan solos esa pareja de pervertidos de Villamil y Jesús Ramírez. Y llega esto al extremo. Empezaron la semana pasada, el viernes, a presentar en la televisión, en los canales públicos, de una serie de programas que se llama Los Años Heridos. Los Años Heridos es un libro que aquí recomendé de un hijo de alguien que participó en los grupos guerrilleros armados allá por los 70, si no estoy equivocado, una persona de apellido Glockner, que parece que entre ellos mismos lo mataron, alguna cosa así. Pero el hijo, Fritz Glockner, es un historiador, una persona que se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la guerrilla, de los grupos guerrilleros en esos años. Y tiene un libro que es excelente, que se lo recomiendo, que se llama Los Años Heridos. Déjenme ver si lo tengo aquí en la edición electrónica, porque lo tengo en edición física, pero en este desastre que tengo tras de mí, pero se llama Los Años Heridos, porque creo que lo compré tanto en edición física y la edición electrónica. Creo que no lo tengo en la electrónica aquí. Sí, aquí está. Los Años Heridos, una muy buena obra que vale la pena, sobre todo aquellos que, aquí está, Los Años Heridos, de Fritz Glockner. Este es un libro muy interesante, sobre todo para aquellos que anduvimos en esas actividades allá en los años 60, 70, vale la pena leerlo. Bueno, pues entonces se ha tomado como centro de esta serie, no sé cuántos capítulos vaya a tener, que se llama Los Años Heridos. Entonces van a sacar capítulos o parte de este libro para hacerlo capítulos en esta serie televisiva. Pues eso no tendría nada de extraordinario, pero cuando aparecen de manera destacada ahí, esos dos pervertidos y desviados de Ramírez Cuevas y de Genaro Villamil, dicen, esto es un cinismo gigantesco. No sean cínicos usted, par de inútiles pervertidos. ¿No? Se ponen ahí una época que al margen de si estaban los participantes ahí equivocados o no, pero al margen de eso, arriesgaron sus vidas y que ustedes aparezcan ahí en los créditos de manera destacada. Eso ya es el extremo de la sinvergüenzada intelectual. Pero bueno, ese es México y no tenían por qué este par de pervertidos que han destrozado la comunicación pública, pues pueden hacer eso y más cosas. Ahora bien, yo no le estoy pidiendo que deje de asistir a esos conciertos o de escuchar las canciones de Los Ángeles Azules. No, sígalo haciendo si ese es su deseo. Lo que quiero pedirle es que no olvide lo que está enfrentando este país. Las condiciones de este país son, en serio, créamelo, son graves. Y vamos al derrumbe, como señala Macario Esquetino. Vamos al precipicio, para que no se llame usted sorprendido cuando esto estalle. Porque no le va a servir escuchar a Grupo Firme o a este otro grupo y acá. No, eso no va a parar la tragedia. Siga usted cantando y oyéndolos y si tiene dinero para ir al auditorio, vaya, disfrute con su familia, con su esposa. O sea, no hay ningún problema. El problema radica en el uso que esta parte del Estado mexicano, que son estos sinvergüenzas, este par de pervertidos y desviados, el uso que hacen de ese gusto que tiene la sociedad mexicana o una parte de ella para disfrutar esos conjuntos, esa música, etcétera, para que se olviden de lo otro. Es como el caso hoy de este hijo de López Obrador, iba a decir hijo de otra cosa, pero es de este hijo del bulto, ¿verdad?
Cuando dice uno, señores, a, a esta persona le quitaron su visa por las razones que solamente el gobierno de los Estados Unidos sabe y por práctica administrativa no lo da a conocer, punto. Pero este individuo, holgazán, que no se le conoce actividad productiva alguna, salvo hacer negocios con sus cómplices, no es funcionario, no es dirigente de su partido porque ya le dieron gasavión, no es candidato de nada, anda ahí suplicando un voto en una elección que se va a celebrar dentro de 10 meses. Pero antes de él, a muchos mexicanos en la política, sobre todo de Morena, les quitaron, revocaron la visa también. Pero aquí se aprovecha, la cosa es que es hijo del bulto y esto es una injerencia. Ya tienen ustedes todos los medios, todos los opinantes hablando. Señores, no se desvíen de lo principal. Las finanzas públicas están quebradas. El servicio público de salud y de educación está en ruinas. No hay dinero, no hay recursos. Va a llegar el momento en que van a tener que elaborar un recorte, o sea, llevar a cabo un recorte importante en todo el tiradero de dinero que hacen. Esos trenes de pasajeros es una mentira, no se van a construir, no va a funcionar ninguno de esos trenes. Si no pueden terminar el tramo del AIFA a Pachuca, imagine usted que este joven de los bucles ahí va a tener 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros. Es una locura eso. Vean ustedes lo que pasa con el Tren Maya, que un día sí y el otro también no se descarrila, se desliza. El caso de la refinería Dos Bocas es incendio tras incendio tras incendio. Y luego dice la anticientífica, ay, ay, ay. El aeropuerto, la línea aérea mexicana, no sé qué madres, dice, va a ser rentable cuando lleguen los 20 aviones, porque ahorita creo que le llegaron 5 y este año parece que llegarán otros 7 para tener 12 y el año que viene tendrán 8 para hacer 20. Y con eso, dice, va a tener utilidades para sus costos de operación. No, señora, no se equivoque. Los costos totales de una empresa como esa tienen una parte que son los costos, pero tienen otra parte que esa jamás se va a recuperar, que son las depreciaciones y amortizaciones. Señora, si no sabe usted de esas cosas, de una contabilidad de costos, de análisis, no diga babosadas. Esa línea jamás va a ser rentable, señora. Jamás, jamás. Usted es menor que yo y lo va a ver eso. Yo no lo voy a ver. Van a tener que cerrar eso y vender los aviones. ¿Por qué? Porque son miles de millones de pesos los que tienen que estar erogando del presupuesto de egresos para mantener esa cosa con vuelos de 2 o 3 pasajeros. Es criminal eso que están haciendo. Cuando tiene una economía estancada, cuando tiene sin medicamentos las farmacias en las instalaciones del sector salud. Entonces, pero ¿qué hago yo para que la gente no piense en eso? Pues me voy acá a la chacota, a lo frívolo, que le gusta a la gente. La seduce, se entregan ahí. Ahora, ¿cuándo y por qué empezamos a desentendernos de los problemas centrales del país para regodearnos en la frivolidad, en esa cosa embrutecedora de esta estrategia? Miren, recuerdo yo bien cuando se iniciaron los conciertos en la Alameda. Era regente, en aquel entonces era regencia, no gobierno de la Ciudad de México, creo que era el general Corona del Rosal, y había un funcionario dedicado a esto, no me acuerdo cómo se llamaba el puesto de Chucho, Jesús Salazar Toledano, un hombre con una creatividad y una, o sea, y entonces
Vino a México Rafael, vino a México y llegó y causó furor. Entonces, digo, ¿por qué no lo llevamos a la Alameda? Y aquello fue el acabose. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer conciertos cada semana o cada 15. Y fue otro éxito completo. Y de esa manera, la imagen del general Alfonso Corona del Rosal subió al grado tal de que estuvo en la recta por ser candidato a la presidencia de la República. Pero no contaban con la mañosada y la perversidad de Luis Echeverría, que se los trincó a todos los que aspiraban. Y el único que realmente sí aspiró y ganó fue él mismo. Pero eso del uso de los artistas y los conciertos es algo viejo. No es nuevo esto. Entonces, ¿ante qué estamos ahorita? Al uso perverso de la popularidad de este o de aquel grupo, de este o aquella cantante, etc. Eso es lo que buscan, no que usted disfrute la música y la vaya oyendo en el metro. No, eso les vale a ellos. Así es que usted ya sabe, ¿verdad? Y trate de pensar a qué se debe que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal patrocinan la llegada o los conciertos que dicen que son gratuitos. Téngale su gratuidad. Millones de pesos eroga la autoridad para que este tal o cual conjunto berree y cante y brinque ahí en el Zócalo, donde guste usted. Se trata de que usted se olvide de los problemas reales, graves del país. Y hay que reconocer que han sido efectivos en eso. Lo han logrado. Lo han logrado. La gente ahorita quererle hablar de hoy, usted no va a tener pensión cuando tenga 70. No, ahorita vamos a divertirnos, Ángel. Ya, cuando tenga 70 años ya veremos. Pero no vas a tener servicio médico. Y esta propensión a la diabetes que tienes te puede llevar a la tumba. Bueno, pues de algo nos tenemos que morir. Y así. Por eso alguien me decía, no ahorita, sino cuando hemos discutido este tema de las pensiones, Ángel, el mexicano ha sido educado para pensar a cortísimo plazo. Tú quieres hacer que piense como alemán, como sueco, como noruego. Es imposible, Ángel. Ellos te llevan decenios promoviendo la inmediatez y con toda la fuerza del Estado. Y tú eres uno solo. Y es cierto eso. Y eso duele, molesta. ¿Por qué? Porque esa gente va a ser una carga para la sociedad, pero va a ser una carga para su familia primero. Porque las familias ahora son pequeñas, ya no son familias de 8, 10, 12, 13 o más hijos, donde entre todos se cooperaban y los viejitos más o menos eran cuidados. Hoy eso ya no existe. ¿Por qué? Porque las familias tienen 1 o 2 hijos. Ténguele de cuidados. A ver, no, pues vamos a juntar ahí entre tú y yo, le dice hermano, carnal, pues vamos a mandarlo a una casa que hay en Puebla o en San Luis Potosí o en Querétaro, y ahí, porque aquí no puede estar ya. Esa va a ser la realidad de millones de mexicanos. Ah, pero eso sí, fueron a oír varias veces a Los Ángeles Azules y bailaron con ellos. Bueno, pues espero que haya sido suficiente esos quiebres ahí de la cumbia y vámonos para acá y órale y démosle por acá. Pero eso no va a pagar el servicio médico del cual va a carecer cuando llegue ese momento. Va a ser una cruda y dolorosa realidad para decenas de millones de mexicanos. La población económicamente activa son alrededor de 55 millones. Solamente 22 millones están en la economía formal. 22. O sea que esos otros 33, ténganle de pensión,
téngale de seguro de gastos médicos. Es la vida, pero alguien puede decir, pero qué bonita es oyendo a Grupo Firme, etcétera, etcétera. Ah, no, sí es cierto. El único problema es que cuando tu problema de la diabetes se agudice, pues no lo vas a poder resolver oyendo con los mejores audífonos que pueda tu familia obsequiarte. No vas a curar esa situación de tu pie diabético que tienen que amputarte una pierna o lo que sea. Esa es la realidad, señores, no las canciones. Y se me ha olvidado un grupo que es icónico, histórico, la Sonora Santanera. De la original con los cebollones Bustos, ¿se acuerdan ustedes de aquellos señores morenos, pero con el pelo blanco? Ahorita ya creo que hay muchas, la auténtica, la primera, la segunda, es como con los Cadetes de Linares de Lupe Tijerina y Homero Guerrero de la Garza. Ahorita debe haber como 50 grupos, los auténticos, los primeros, los originales, los nietos, los hijos, los amigos y toda la cosa. Pero los buenos eran los originales. Lupe Tijerina en el acordeón y Homero Guerrero de la Garza en el bajo sexto. Señores, aquí termina la parte editorial de la plática con Ángel.